Quiero hablaros de Facebook Messenger, la nueva herramienta de marketing y ventas por explotar. Facebook Messenger es una herramienta que cada vez más gente usa en su día a día para comunicación, pero desde el punto de vista de empresa, todavía son muy pocas las empresas las que están sacando partido de esta herramienta y tiene un grandísimo potencial relativamente fácil de implementar y ofrece muchísimas integraciones, por ejemplo, con bots, ¿no? Pero hoy me voy a centrar concretamente en dos funcionalidades muy interesantes. La primera funcionalidad está enfocada para tiendas online y es cómo utilizar Facebook Messenger para aumentar las ventas mediante la apertura de un nuevo canal de comunicación a tiempo real con tus clientes y también como herramienta de remarketing. Es decir, va a permitir que si un usuario está navegando en un producto de tu tienda online y se va sin acabar la compra por algún motivo, puedas volver automáticamente a contactarle a través de Facebook Messenger para recuperar esa venta. Déjame mostrarte cómo funciona. Estamos dentro de la página inicial de la web y como puedes ver, fíjate aquí en la parte inferior derecha, permanentemente tenemos este icono de Facebook Messenger para que en cualquier fase el usuario pueda decidir contactar con nosotros, ¿no? De tal manera, fijaos, si le damos al botón, se abre una nueva ventana de Facebook Messenger donde el usuario puede hablar con nosotros, ¿no? Aquí, bueno, hay distintas opciones, pero podéis ver aquí en las pruebas, pues que nosotros le informamos al usuario, oye, tu carrito está a punto de expirar con la oferta, ¿quieres aprovechar ese 40% de descuento? Bueno, le damos distintas opciones, en un momento se le ofrecía sin descuento, pero si no compraba, decía, oye, se le ofrece un descuento en este caso del 40% y se iba cambiando. Y el usuario desde aquí podía clicar directamente y le llevaríamos justamente a la fase del proceso de compra donde se quedó, como puedes ver, ya con todo integrado directamente con el descuento aplicado y para hacer la compra completa, ¿no? También otra opción que tenemos puesta es cuando el usuario pues entra en alguno de los productos, imaginaos que, no, este no, que está vendido, imaginaos que, vamos a ir a cualquier otro, este por ejemplo, vamos a ver si me sale, porque aquí creo que no me va a salir porque ya lo tengo alineado con todo este, vale, dejadme ir a otro lado, voy a abrirlo con un usuario privado, ahora estoy en modo incógnito, de tal manera que voy a coger un producto, vamos a este producto, y directamente, fijaos lo que aparece aquí, le incitamos al usuario y dice, oye, consigue un 40% de descuento en tu pedido, simplemente haciendo esto, ¿vale? Entonces el usuario directamente pone sus datos de Facebook y automáticamente consigue el descuento. ¿Qué ganamos con esto? Es decir, al final ese descuento lo que nos permite es, a partir de ese momento, poder impactar a este usuario por Messenger de muy diversas maneras, es decir, a través de la publicidad en Facebook y otras formas, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que analices las opciones que tiene Facebook Messenger y cómo puede contribuir a mejorar tus resultados de negocio. La siguiente estrategia o funcionalidad que te quiero hablar acerca de Facebook Messenger es como herramienta publicitaria. Facebook permite crear ya directamente anuncios dentro de Facebook dirigidos a una interacción con Facebook Messenger, lo cual abre un amplio abanico para poder establecer una comunicación a tiempo real con un usuario que puede estar interesado en tu producto o servicio. Te lo muestro aquí. Hoy quiero hablarte de cómo puedes crear anuncios con Facebook Messenger dentro de Facebook para generar algo que sea, bueno, no el típico anuncio, sino un anuncio que lleve una conversación con Facebook Messenger. El procedimiento sería exactamente igual que cuando creamos otro tipo de anuncios. Nos iríamos a crear anuncio y lo siguiente tendríamos que escoger el tipo de objetivo que perseguimos, ¿no? Si queremos generar tráfico o queremos generar conversiones, ¿no? Particularmente a mí me gusta mucho la parte de conversiones porque puedes medir el tráfico que llevas a determinada página web y si convierte, ¿no? Y con ello ver la rentabilidad de tu campaña, ¿no? Vamos a hacer la prueba, vamos a irnos por ejemplo a conversiones, vamos a poner el nombre de la campaña, bueno, le voy a llamar prueba 1 Messenger, le daríamos a continuar y lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues es seleccionar el tipo de conversión, ¿no? Sitio web o Messenger. En este caso, si queremos tener algún tipo de píxel, el píxel de conversión lo tenemos instalado en la página web donde queremos medir la conversión. En este caso, como podéis ver, bueno, tengo varios instalados, algunos desactivados. Vamos a coger el que está instalado y a continuación, pues vamos a crear
el público objetivo. Al igual que en otros anuncios, puedes utilizar algún público que tengas guardado o crear tu propio público, ¿no? En este caso, pues imaginaos que vamos a decir, pues bueno, únicamente personas de la ciudad de Madrid, ya que toda España pues sería un público demasiado amplio, y vamos a hacerlo a un radio de acción muy chiquitito, ¿no? De lo que es más de la capital. Por lo tanto, ya hemos reducido el alcance potencial a 3,4 millones de personas. Vamos a reducir también, porque esto va a ir a un público muy joven este anuncio, vamos a decir que es de 18 a 29 años, y solo vamos a ir para mujeres. Bien, en este caso ya tenemos un alcance potencial, como podéis ver, de 490.000 personas. Podemos ir un poquito más con toda la parte de sugerencias, ¿no? Bueno, pues a lo mejor gente que sea amante de los perros, ¿vale? Pues por ejemplo, que le interesen los perros. Bien, perfecto, vamos a hacer esta segmentación, llevamos a 130.000, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? A partir de aquí lo que vamos a hacer es, por defecto, fijaos que nos sale ubicaciones automáticas y aquí nos lo dice, nuevos anuncios en inicio de Messenger. Ahora puedes poner en circulación anuncios que las personas verán en la pestaña de inicio de su aplicación de Messenger para móviles. Esta opción también está disponible a través de las ubicaciones automáticas. Lo que sucede es que si marcas ubicaciones automáticas, aunque te pone recomendado, va a salir en distintos tipos de ubicaciones, es decir, en el lateral derecho y en otros sitios. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que hagas una edición, porque como te digo, si no, te va a aparecer en todo esto, en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, pues por ejemplo, yo Instagram no lo quiero, Audience Network tampoco lo quiero, y en este caso, ¿vale? Facebook me va a obligar a marcarlo. A ver, mensajes publicitarios. A ver, vamos a intentar hacerlo, a ver, perdonadme, aquí, vale, vamos a ir a Facebook y aquí le vamos a decir, bueno, pues que solo queremos en noticias, columna a la derecha no quiero, por lo tanto, solo voy a querer para noticias y en Messenger inicio. Bien, ya lo tendríamos todo, todo marcado. Bien, perfecto, a partir de aquí podemos definir el presupuesto, tenemos la opción de un presupuesto diario, un presupuesto total, voy a poner un presupuesto diario de 20 euros, incluso puedes definir una fecha de inicio y de fin, y cómo quieres optimizar para la entrega de anuncios, ¿no? Por conversiones, por clics, por impresiones. Bueno, pues no sé, voy a seleccionar por impresiones. En este caso siempre recomiendo que vayáis probando distintas opciones, ¿no? Porque en función de esto, pues no sé cuál es mejor dependiendo de la campaña. Aquí te va a dar una puja sugerida, la mínima es 1,06. Yo acostumbro a poner siempre la puja mínima 2 céntimos por encima, por lo que si es 1,06 empezaría con 1,08 y le daríamos a continuar en este caso. Por lo tanto, ya aquí empezaríamos a crear, bueno, la página con la que queremos linkar esta campaña. En este caso es mi página de Juan Merodio, el tipo de formato, ¿vale? Si es una colección, un vídeo, una imagen. Y bueno, pues vamos a hacer una prueba de una imagen con alguna que tenga en la fototeca. Pues mira, imaginaos que cojo esta, simplemente para hacer la prueba. Bien, y aquí ya vamos teniendo toda la información. Aquí ahora sí le digo Messenger, bien, es donde marco, envía texto, imágenes y vídeos y enlaces desde tu página o bot a través de Messenger. Por lo tanto, aquí voy a hacer la prueba del título, bueno, título 1, como veis en la zona de la derecha se me va actualizando cómo se vería este anuncio, ¿vale? Y cómo se vería en distintos formatos. Perfecto, fijaos aquí, sería como se vería más información y activamos con Facebook Messenger. Podemos poner un texto descriptivo, texto de descripción del anuncio en Messenger. Bien, ahora veréis que aparece directamente aquí, ya lo tenemos, bien, ahí pondríamos la información que nos interese y podemos poner una llamada a la acción, más información, enviar un mensaje, registrarte, reservar, contactar, enviar una solicitud. Pues imagínate que dices, oye, quiero enviar un mensaje y aquí acabaría todo esto, ¿no? Y damos por hecho, evidentemente este es un anuncio de prueba, habría que trabajar más el anuncio, pero con todo esto ya podríamos decir que tenemos el anuncio creado. Sería únicamente revisar el pedido para ver que todo está correcto, el nombre de la campaña, el nombre del conjunto de anuncios, la segmentación, el presupuesto, la optimización para la puja, cómo vas a pagar, el nombre y el anuncio. Justamente antes de aceptar el pedido, realizar el pedido, me he dado cuenta que se nos ha olvidado algo muy importante, configurar el contenido de Messenger, ¿vale? Por lo tanto, lo podríamos hacer en esta parte, ¿no? Lo que es la parte de creación rápida, que es lo más sencillito, ¿no? Añado un mensaje que es el que precedería a la imagen, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿cómo
estás? Bien, vamos a ver. Fijaos que cuando la persona ya empezaría a contactar a través de Messenger, le vamos a mandar ese mensaje: hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿no? El formato de los mensajes, podemos seleccionar vídeo, imagen o texto, en este caso tenemos los dos. Podríamos cambiar esta imagen si nos interesa, podemos cambiar también el título del mensaje, el subtítulo, mensaje, vamos a ponerlo. Siempre es bueno que vayas haciendo las escrituras para ver cómo quedaría aquí, ¿no? Imaginaos que en este caso pongo Juan Merodio, pero quiero poner transformación digital, ¿no? Estamos viendo, imaginaos que esto es para una empresa, el nombre de la empresa y debajo a lo mejor el eslogan de la empresa, que lo podrías hacer. Y aquí podrías crear lo que se llaman respuestas rápidas, ¿no? Fijaos, si quieres que las personas respondan de un modo concreto, puedes configurar respuestas rápidas para incentivar a que realicen acciones o proporcionen respuestas específicas, ¿no? Por lo tanto, al final con esto puedes crear este tipo de respuestas, o directamente a lo mejor poner un botón, que a mí esto me gusta también especialmente, donde le puedes poner, a ver, pues clica aquí y reserva tu entrada, de tal manera que cuando la gente hace clic aquí le digo, oye, pues le voy a enviar a un sitio web. Imaginaos que entran aquí y directamente tendrían para reservar la entrada, por lo que la gente automáticamente entraría con nuestro Facebook Messenger, le daríamos la bienvenida y le incitaríamos a que clicase ahí para convertir al objetivo que consideremos. Ahora sí, le daríamos a listo y directamente realizar pedido para confirmarlo, ¿no? Y con esto ya estaría el anuncio, estaríamos pendientes de que el anuncio se apruebe por parte de Facebook y lanzarlo. Es un nuevo formato, o relativamente nuevo formato, pero si no lo has probado yo te invito a que lo pruebes, ¿no? Porque muchas veces incluso puede que hayas tenido no buenas experiencias con Facebook en el pasado, pero ¿quién no te dice que este formato te puede dar buenos resultados? Eso sí, siempre ten claro el objetivo que quieres alcanzar con la campaña y sobre todo bien segmentada la audiencia a la que quieres llegar.